1953, Fidel Castro Ruz, el Moncada, es decir, 26 de julio de 1953. 26 de julio de 1953, justamente en el centenario del natalicio de José Martí. ¿Qué hecho histórico se produce? Se produce el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Bayamo, que se llama Carlos Manuel de Céspedes, en honor del padre de la patria, el que inició la guerra de independencia, y asaltan los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Por tanto, esta es la generación del centenario de Martí, que de nuevo retoma la lucha para llevarnos hasta el día de hoy. Se produce el 26 de julio de 1953. Por tanto, Fidel, en este momento, es muy importante, es tomado preso, recuerdan ustedes, y hay un documento histórico que ustedes conocen, que es La historia me absolverá. Este documento histórico, que es nuestro y de toda nuestra América, Fidel refiere en el documento de La historia me absolverá, en este alegato, lo siguiente: en un campo donde el guajiro no es dueño de la tierra, ¿para qué se quieren ¿para qué se quieren escuelas agrícolas? En una ciudad donde no hay industria, ¿para qué se quieren escuelas técnicas o industriales? Todo está dentro de la misma lógica absurda. No hay ni una cosa ni otra. En cualquier pequeño país de Europa existe más de 200 escuelas técnicas y de arte industrial. En Cuba no pasan de 6. Y los muchachos salen con sus títulos sin tener dónde emplearse. A las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos. Menos de la mitad de los niños en edad escolar, y muchas veces es el propio maestro quien tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario. Es así como puede hacerse una patria grande. Esas son cosas de las que refiere Fidel en el alegato de La historia me absolverá. Pero razón tenía para ello. Observen ustedes este presupuesto irrisorio, urbano. Asistían a la escuela el 55,6 solo. De 6 a 14, que ustedes saben, se concentra la educación primaria, secundaria y el inicio, por supuesto, ya del bachillerato o el preuniversitario, 6 en las zonas urbanas y 41,7 en las rurales, con la población de hoy. Por tanto, el 23% analfabeto de 6 millones tienen ustedes que inferir que es una cifra altísima en una isla con 6 millones de habitantes. 550.000 niños no asistían a la escuela. En el tema muy grave la que tiene el país para enfrentar, lógicamente, los nuevos tiempos. Como es lógico, la escuela pública abandonada, las zonas rurales inexistentes. Vamos a ver problemas como, digamos, no existían escuelas para la educación especializada, no existían escuelas para la educación especializada, no existía una concepción o un subsistema de la educación de adultos como tal, no existía en términos de un sistema la educación preescolar, sino el kinder o simplemente asociado en algunas escuelas privadas. Por tanto, es un abandono de una serie las escuelas técnicas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la industria y de los oficios, solo existía una escuela, la Escuela de Arte y Oficio. Existían solo 3 universidades. La Universidad de La Habana, fundada
en 1728. Es decir, La Habana, ¿puedo apagar? Puedo. De la parte central del país, que se funda en 1953. Solo 3 universidades. Por supuesto, para grupos más elitistas, gente con algunas posibilidades, aunque no fueran de la clase media alta, sí, los mismos problemas que ustedes conocen. Es decir, no existe la cantidad de centros universitarios que hoy tenemos. Es decir, ahí vienen los contratos que ustedes van a ir viendo y van a ir conociendo a través de nuestra intervención. Por tanto, se trata de una situación difícil y alarmante para el país. Una enseñanza media superior para minorías. 10.000 maestros sin trabajo. 10.000 maestros sin trabajo. Existían 5 escuelas normales o formadoras de maestros. Y este subsistema lo vamos a trabajar también, creo que el miércoles, no sé si el miércoles, lo voy a trabajar con ustedes. La formación de maestros, sin embargo, egresaban y no. Y obviamente habiendo tantos niños carentes de escuela, toda esa contradicción que se produce en la etapa de pre-revolucionaria. Por tanto, mucha razón tenía, yo diría, la generación del centenario en 1953, cuando encabezada por Fidel, fueron al combate y lograron, bueno, lo que fue la consolidación del movimiento revolucionario hasta el triunfo del 1 de enero de 1959. Por ejemplo, estas 2 gráficas ilustran a ustedes también 2 detalles que me parecen importantes. ...57 al 58, en 1.079,4. Observen ustedes cómo la revolución va incrementando. Ya en el 70, 648 millones, ,5. En el 80, ya el gobierno dedicaba 1.330, se dedicaban 1.690 millones. En el 88, 1.766,4 millones de pesos. Y en estos momentos, a pesar del periodo especial de la crisis, que aún no hemos salido, se dedican más de 2.000 millones de pesos a la educación cubana. Se siguen construyendo círculos, se siguen terminando las escuelas y se sigue trabajando en educación, a pesar de la crisis que hemos estado atravesando terrible. Y que de eso podemos... qual a quantidade de população de Cuba em 59? En el 59, decía ahorita que ya en el 53, que fue el último censo, era 6,5 millones de habitantes. Quiere decir que al triunfo de la revolución podía estar en ese rango unos 7 millones, no más. 7 se calcula, aunque se hace un censo después del 59, que ya arroja 8 millones, se va acercando ya en la década del 60 finales. Y así fue creciendo la población, ha ido creciendo, hasta llegar hoy a aproximarnos, está en 10 millones, ya llegando a los 11 millones ahora. Así que los cubanos han sido muy productivos por la revolución. Yo tengo una sola, es decir, no me anoto, tengo una solita, una sola. Muy productivo. El censo Del 53. ¿hay censo en las naciones? El censo. ¿En? ¿Cuándo hay censo en Cuba? ¿Cuándo hay censo? Bueno, el último te digo que fue en la década del 60 mediados. Luego se hizo a finales de la década del 70 y no se ha hecho ninguno más. Sí, claro, me imagino que las estadísticas vayan controlando la salida del cubano, todo ese vaivén, los barceros que se van, los que regresan, hay de todo. Bien, me parece, me van comprendiendo, me van entendiendo, eso me preocupa mucho. Bien, miren ustedes, matrícula de primaria, en el 58-59, al triunfo revolucionario,
717.417. Ya en el 59-60, en el primer año de la Revolución, logramos que empezaran a ser escolarizados una matrícula en primaria, como ustedes ven, nada menos de 1.059.119 niños de la enseñanza primaria. Maestros, antes de su revolución, 17.355. Después vamos a hablar de eso. Al triunfo, 24.443 en el primer año. Y número de maestros rurales, 5.336. Al triunfo, al primer año, 10.000. Observen ustedes cómo la educación se inclina hacia una gran avanzada, hacia el campo, que es donde está la ignorancia fundamental, aunque en la región urbana también existía. 10.308 maestros. Por tanto, el gobierno se propone al triunfo una serie de medidas revolucionarias que van desde dar solución a este pasado neocolonial que brevemente le he referido, ¿no? Por una parte, eliminar el analfabetismo. Por eso después la explicación de una campaña, entender de alfabetización, en el 61, que de ello vamos a hablar del tema, muy en particularmente. Extender los servicios educacionales. Es decir, si teníamos tan poca cantidad de alumnos matriculados, había que extenderlo y generalizar la educación primaria al campo. De eso se trata, cuando decimos generalizarla, también al campo. En diciembre del 59 se abren 10.000 aulas, un poco respondiendo a lo que Fidel dice en el alegato de la historia me absolverá, de que había 10.000 maestros sin escuela. Se abren 10.000 aulas para esos maestros. Ahora, ¿cómo se abre? Bueno, cogiéndole las casas a los burgueses que se iban para Miami, adaptando casas, convirtiendo los cuarteles de la tiranía en escuelas. Por tanto, Ciudad Libertad es un cuartel, el cuartel de la ciudad de La Habana, que vamos a visitar el miércoles, convertido en escuelas. Todas son escuelas. Hay escuelas pedagógicas, escuelas especiales, círculos infantiles, todo convertido en escuelas. Así logramos tener los edificios, quitando los cuarteles convertidos en escuelas y por otro lado adaptando residencias. Se llamó el cuartel de Columbia, que hoy le llamamos Ciudad Libertad. Se llamaba Columbia, el cuartel de Columbia. ¿Cómo se llamaba cuartel Moncada, en honor a Moncada, un prócer de independencia, ultrajado, lógicamente, porque lo que había allí era una tiranía soberbia, donde sacaron ojos y dieron de todo a los revolucionarios del Moncada, el 26 de julio. Bien, se dicta la primera ley sobre reforma integral en el año 59. Llegan a la campiña cubana los primeros maestros. Incluso dice Simón Rodríguez, mentor de Bolívar, dice que el maestro es, o los maestros son, los despertadores de inteligencia, los forjadores de voluntad. Por tanto, según ese pensamiento muy de Simón Rodríguez, el venezolano, muy a lo bolivariano, muy a lo marciano, llegan los primeros 3.000 maestros, que fueron jóvenes en un curso preparatorio para abrir las escuelas en el campo. Y se construían las escuelas en el campo en condiciones, por supuesto, con techos de guano, es decir, en las condiciones que fuesen. Algunos llegaron a dar, fue cierto. Yo integré esos contingentes. Yo estuve en los 3.000. Cuando digo yo, perdón, pero es para que ustedes se den cuenta que tengo muchas vivencias y me voy a sentir apasionado, ¿no?, cuando hablo. Es decir, 3.000 maestros voluntarios. También se crean los maestros de la brigada Fran País, un gran líder que condujo el movimiento revolucionario el 26 de julio en Santiago de Cuba, un gran maestro, muy querido por Fidel. Y entonces esta brigada
de maestros, Franpa y va a las montañas. ¿Qué montañas? Las de la Sierra Maestra, las de la Sierra del Escambral y las de la Sierra de los Órganos, el final del río, en La Paz. Por tanto, la misión de ellos era abrir las escuelas de las montañas, como en Brasil sería la misión de ir hacia la Amazonia, es decir, ir hacia allá, así, ese nivel, ir hacia allá, abrirla, donde sabíamos que estaba la ignorancia. Por tanto, son medidas. Se abre un plan muy lindo que le llaman la escuela Ana Betancourt, una gran mujer de la independencia, la escuela Ana Betancourt. Traía a las campesinas, se traen 150.000 campesinas, muchachas. $150.000 campesinos en este caso. ¿Y saben ustedes para dónde vienen estas campesinas? Para el barrio de Miramar, donde están albergados todos ustedes, para el barrio residencial, el que habían dejado toda la burguesía que huía hacia Miami y dejaban las fabulosas casas que ustedes están viendo. Son fabulosas residencias, son mansiones. Pues las niñas campesinas vinieron, recibieron nivel escolar. El campesino se sintió contento que su hija se la traían hacia la ciudad, hacia La Habana, le enseñaron corte y costura, y entonces esas muchachas, adolescentes en su mayoría, regresaban al campo y eran promotoras de los ideales de la revolución, de lo que era la revolución, porque recibían, por supuesto, instrucción escolar, educación patriótica, en fin, y corte y costura. Entonces, aprendían este oficio a la vez que se preparaban y se elevaba el nivel escolar de las muchachas. 150.000. Por tanto, fue muy bello. Este plan es hermoso, muy hermoso. Lo condujo la doctora Elena Gil, que ya falleció, una mujer también luchadora, junto a Fidel, ¿no? De las mujeres que lucharon, al lado de Vilma, ¿verdad? De Aide Santa María, la fundadora de la Casa de las Américas, es decir, de este grupo de mujeres. Otras medidas fueron, por supuesto, llamar año de la educación a 1961, el año de la educación. ¿Por qué? Porque fue el año de la alfabetización. La alfabetización es la medida cumbre y la medida que crea las bases para las transformaciones educacionales en nuestro país. Es decir, ella marca. Yo tuve el altísimo honor de alfabetizar en la Sierra Maestra, en un lugar que le llaman la Finca El Tabaco, en la sierra. Es decir, que trabajé con campesinos, realmente en aquel momento. Era un niño, un niño de 14, cumplí 15 años en ese momento de la alfabetización. Si yo era un niño de 14, cumplí los 15, estaba en la escuela básica, en la escuela secundaria básica, en la media básica, ¿no? Como le llaman ustedes también. Y por supuesto, la ley de nacionalización de la enseñanza. Y dentro de esta ley de la nacionalización es una medida donde ya se establece aquí la gratuidad de la enseñanza. Pero fue Fidel el que dijo que había que hacerlo gratuito. ¿Fue Fidel Castro Rojo? No, él lo llevó a vías de hecho. Fueron los ilustres que ya abogaba Félix Varela, abogaba Luz Varona por una educación pública gratuita y que Fidel logra llevar a la práctica. Por tanto, es un pensamiento martiano. Él lo que está haciendo es haciendo honor a Martí con estas medidas, no está haciendo otra cosa. Por tanto, por eso el pensamiento fidelista es un pensamiento martiano y la educación cubana tiene como base, en primer lugar, el pensamiento martiano y el pensamiento de la escuela pedagógica de nuestra América, lo más universal. Esos son los principios fundamentales. Al margen de que podemos utilizar la teoría de la actividad traída de Alemania y de la antigua Unión Soviética, o podemos tomar de la escuela americana el método de la enseñanza del inglés, lo tomamos de la escuela americana, pero al margen de esas cosas, nuestros principios son de nuestra escuela pedagógica, nuestra escuela martiana. Por eso le llamó que Martí era el autor intelectual del Moncada.
Martí, José Martí, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada en la defensa, en la historia me resolverá. Que el autor intelectual era José Martí, que no era él, era José Martí. Y sobre José Martí defendía lo que él defendió en este alegato